invitada con quien iniciaremos estas pláticas. Presento a la doctora Miriam Beltrán. Es profesora investigadora titular del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es nutrióloga con maestría y doctorado en Antropología Social y Cultural. Sus líneas de interés en investigación giran sobre los aspectos socioculturales de la alimentación y la salud, cambios en las maneras de comer en el contexto de la globalización. Es profesora en diversas universidades en México, España, Francia, Brasil, Guatemala y Colombia. Asesora de aspectos socioculturales de la alimentación en proyectos de investigación y desarrollo en diversas instituciones académicas, en la industria de alimentos e instancias de gobierno en México y otros países. Es autora de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Doctora, le doy la más cordial bienvenida. La dejo para que nos presente la conferencia Globalización y Cambio Alimentario en México. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su invitación. Me honra estar aquí en el Sistema Ibero. Como saben, yo soy medio de casa. Digo medio no porque no quiera hacerlo completo, sino porque tengo otras casas, pues, ¿no? Pero bueno, pues siempre me da mucho gusto y bueno, para mí la Ibero es una institución muy querida, muy generosa conmigo, siempre fue muy generosa. Yo estudié la maestría en Antropología Social en la Ibero y fui profesora mucho tiempo y bueno, pues nada, me da mucho gusto estar aquí. Lamento mucho que no sea en la versión presencial, porque bueno, pues porque me daría mucho gusto podernos ver en vivo y abrazarnos, pero bueno, la pandemia es lo que es. Bueno, ya compartí pantalla, aquí ya espero que se vea bien. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema que a todos nos preocupa mucho y pues voy a tratar de ser lo más clara posible como para poner un poco las cosas en su justa dimensión cuando hablamos de la globalización y el cambio alimentario, ¿no? Primero que hay que decir es que vivimos en una sociedad donde la alimentación es un asunto que tiene un interés creciente. O sea, cada vez hay más interés en la alimentación. Díganme si se oyen ruiditos por aquí, porque si se oyen ruiditos voy a pedir aquí al personal juvenil que se esté un poco sosiego una media hora. ¿Se oye algo? No, se escucha tal vez un ruidito muy bajito hace ratito, pero... Ok, entonces sí, de todas maneras, entonces denme por favor un segundito, porque sí prefiero que, pues eso, que tengamos un poco de silencio, ¿no? Okay. Ay, sí. Ah, no, creo que ya se dieron color. Bueno, vuelvo al tema, y ahora no sé cómo hacerle para ponerlo aquí, ya. Vale, ya. Les decía, es un asunto de interés creciente, cada vez es un tema más importante, está sin duda, no es nuevo, pero como que no desaparece, o sea, es un tema que genera mucho interés. Está presente en los medios de comunicación todo el tiempo. En los medios de comunicación está presente tanto una parte de salud como también toda una cosa que, pues bueno, así como hay la cultura del espectáculo, o bueno, más bien al revés, el espectáculo de la cultura, el espectáculo de muchas cosas, la comida hoy también es un espectáculo y bueno, pues podemos ver en las plataformas de streaming, en cualquier cantidad de programas de televisión o de series o de películas, etcétera, cuyo tema central es la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, nada más en Netflix, pues al menos hay unas 10 o 12 cosas, ¿no? Interesantes para ver. Más lo que está obviamente en las redes sociales, los influencers, los coaches, y todas las recomendaciones gastronómicas, pues, ¿no? Entonces, es un tema que está muy presente, está desde luego muy presente en la salud pública. La pandemia que ha agudizado todo, ha vuelto a poner en el centro el tema de la alimentación y bueno, pues ya, ¿no? Tenemos otra vez ahí al gran enemigo público número 1, que es la comida industrializada y la obesidad, ¿no? Entonces ya otra vez está
duro y dale sobre el tema. Obviamente está presente en todas las conversaciones, ¿sí? Desde las típicas conversaciones entre las mujeres del niño no come o no le gusta o qué haces o tú cómo le haces o pasarse recetas o lo que sea para tratar de dar mejor de comer a su familia, hasta, bueno, pues las conversaciones sobre las proteínas y demás que hay en los gimnasios, ¿no? Sin ninguna duda es un elemento central del ocio, es una de las principales actividades de ocio y está cada vez más presente el turismo gastronómico. Hay toda esta cuestión alrededor del patrimonio cultural alimentario que transita, digamos, entre una cosa que es explotable para el turismo y explotable para una industria y por otra parte, pues toda esta idea muy de los tiempos que corren, muy nacionalista en términos de ensalzar nuestro patrimonio cultural, que es una idea antigua y que periódicamente vuelve a aparecer en México. Es una idea del siglo XIX, hablar de las maravillas de nuestra alimentación, y decae y luego vuelve a aparecer y decae y luego vuelve a aparecer y entonces periódicamente, ¿no? México decide que, bueno, pues que nuestra alimentación es muy buena y hay que echar mano de ella, ¿no? Y pues bueno, y claro, de todo esto pues en un espacio de tensión donde está presente esta idea de la tradición, que es esta idea nacionalista, esta idea de la tradición alimentaria, al mismo tiempo que de la modernidad alimentaria que ahorita les voy a decir, pues es un poco, ¿no? Igual que los alimentos industrializados y la obesidad, pues es como la gran madre de todos los males que azotan la alimentación de la humanidad, ¿no? Lo digo un poco irónicamente, pues, ¿no? O sea, la modernidad alimentaria es lo que es, pero cuando hay que echar mano de que los grandes culpables de la situación alimentaria, pues son básicamente la modernidad alimentaria y la industrialización, es lo que está como en la narrativa dominante, presente por todas partes, ¿no? Pero bueno, también la alimentación pues es uno de los principales bienes de consumo y como principal bien de consumo, porque por ejemplo, pues digo, además de ser una necesidad vital, pues está presente en múltiples ocasiones, forma parte de muchísimas actividades y es un elemento eje en el ocio, pues bueno, también genera, ¿no? También genera muchísimos puestos de empleo y de hecho sabemos que la preparación de alimentos es después de las actividades gubernamentales, o bueno, todo lo que emplea el gobierno para el funcionamiento del país, es el primer sector que emplea más gente en México, tanto en el nivel formal, digamos, en la economía formal, como en la economía informal. Obviamente en la economía informal no entran las actividades de gobierno, quiero suponer, pero sí como principal fuente de empleo en la economía informal, también la venta de comida preparada es de los principales, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, pues tenemos todavía, desafortunadamente y bastante vergonzosamente, en el caso de México es una vergüenza que siendo México la 20ª economía del mundo, un país de la OCDE, etcétera, pues tengamos población con hambre e inseguridad alimentaria. Y ese es un tema que también está presente, quizá menos, al que le deberíamos dar muchísima más importancia, ¿sí? Y bueno, le deberíamos dar muchísima más importancia porque en la población de escasos recursos, pues la inseguridad alimentaria pues es la principal causa de la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, y no, o bueno, digamos, como resultado de las enfermedades crónico-degenerativas y no tanto, ¿no? Que si la industria, que si quién sabe que sí, pero y la inseguridad alimentaria y la escasez, todo ese tipo de cosas. Ahora, en el mundo, o sea, en México hay lo que hay, pero en el mundo hay poblaciones todavía no tan lejanas de nosotros, como por ejemplo Guatemala, donde los niveles de desnutrición infantil pues son del 30-40%. Ojo que la desnutrición infantil en las zonas indígenas de México ronda más o menos las cifras de Guatemala. Entonces, bueno, todo esto hace que vivamos en un ambiente donde la alimentación está presente. Me imagino que mucho del público presente son estudiantes de nutrición, con lo cual, pues cuando uno, o profesionales que cuando pues, conoces a alguien o te preguntan tú qué estudias o a qué te dedicas y no sé qué, y dices que estás relacionado con la nutrición y la alimentación, todo el mundo, ¿no? Automáticamente te llama, se siente como llamado e interpelado a revisar todo, pues, ¿no?
o a pensar en toda la información que recibe, en si lo está haciendo bien o mal, o en toda esta parte del ocio y el hedonismo que implica también la alimentación, ¿no? Cuando, creo que voy a pasar primero esta, ¿sí? Me interesa mucho dejarles claro que, bueno, pues yo me dedico al análisis antropológico de la alimentación. A veces da la impresión de que los que nos dedicamos a antropología de la alimentación estamos llamados a ser como unos embajadores de la dieta tradicional, ¿no? No es mi caso, yo no soy más bien embajadora de nada ni de nadie, yo más bien me dedico al análisis, ¿sí?, de cómo se manifiesta en la vida cotidiana las condiciones sociales, económicas y políticas, pues, ¿no? Cuando hablamos de antropología hablamos del análisis de la cultura, y la cultura no es más que la expresión cotidiana, ¿sí?, de una serie de creencias, valores y condiciones políticas sociales. Por lo tanto, el análisis antropológico de la alimentación, lo que trata de describir es básicamente qué factores inciden en cómo la gente come. O sea, ¿por qué la gente come lo que come? ¿Y cuáles son los factores que están alrededor de eso? La cultura no es una especie como de don que se nos fue repartido de manera diferente a la humanidad, y entonces hay unas culturas que no quieren, que cuidan mucho a las vacas y no las quieren para alimentación. Entonces, como es cultural, pues eso así es y es inamovible, ¿no? Y aquí nosotros comemos el maíz y lo queremos mucho y lo adoramos, y por lo tanto, ¿no? Pues somos adoradores del maíz, etcétera. O sea, por ejemplo, ¿no? Eso lo oigo mucho en muchas conversaciones, incluso en asesorías, tanto en gente de nutrición como en gente de la industria, que creen que México es un país que adora el dulce porque así culturalmente se nos dio, ¿no? En la distribución, ¿no? Como si Dios estuviera por encima de todos nosotros y cuando creó al hombre y creó al mundo, etcétera. Y entonces, además de eso, creó las diferentes culturas y nos las repartieron así aleatoriamente, y a nosotros pues nos tocó el amor por el dulce. Pues no funciona así la cosa, ¿no? La cultura es la forma en que se organiza la vida cotidiana, es la forma en que se organiza la vida cotidiana, ¿sí? Con las condiciones que hay, y sí, con un sistema de creencias que no es inamovible, al contrario, es cambiante, es dinámico, y algunas perviven y otras desaparecen. Entonces, bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, la cultura del maíz, pues sí, México tiene una larga tradición de cultura del maíz. El maíz sigue siendo el alimento de mayor consumo y hay una serie de razones históricas, políticas y económicas que permiten que eso sea así, ¿no? Con lo cual no quiere decir que, digamos, eso sea automáticamente un ejercicio de resistencia. No, o sí, no sé, pero en todo caso habrá que describirlo, ¿sí?, en términos muy precisos, y sobre todo ver todos estos factores de orden macrosocial y microsocial que interactúan y son lo que expresan la cultura alimentaria, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la cultura es una manera particular de organizarse de un grupo humano según las condiciones del entorno. Y sí, efectivamente puede haber ciertas creencias religiosas, ciertas creencias de valores, de cosas importantes que tienen que ver, por ejemplo, yo qué sé, por qué en las bodas se invita a unos y no a otros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos sí se comen en una boda y no otros? Y en otros lugares, ¿por qué las bodas duran 2 y 3 días? Bueno, pues por ejemplo, hay cosas que son muy simplistas, ¿no? Pero en muchos lugares las bodas duran 2 y 3 días porque, pues si hay mucha gente que es de fuera y va a esa boda, ¿sí? Pues bueno, pues se aprovecha que van durante tantos días y entonces se hacen todo ese tipo de rituales, por decir algo, ¿sí? Y eso, pues en un momento dado se puede volver en una práctica que, aunque un buen día la gente ya no venga de tan lejos, la práctica permanece, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas me parece que era importante dejarles claro, ¿no? La cultura no es una cosa que aparece así como burbujas o que un buen día fueron como dadas, pues de alguna manera, como a lo mejor lo es el clima o pues ¿cómo se llama? Quienes viven en los extremos de la Tierra o en el Ecuador, etcétera, ¿no? Es un poco más complicado. Bueno, dicho esto, entonces, bueno, pues la alimentación en términos culturales en nuestra sociedad contemporánea, pues es esto, es una expresión cultural básicamente, y en tanto vivimos en una sociedad globalizada, pues es una expresión cultural de la globalización, ¿no?
que tiene que ver con los efectos sociales de todos los procesos políticos que están y que generan y que implican la toma de decisiones a nivel global y a nivel local, ¿no? Que se diversifica según la estratificación social de cada sociedad, es decir, va a ser diferente por estratos sociales, no solo como un componente de lo que el dinero alcanza para, sino también lo que simbólicamente, ¿sí?, es importante para unos grupos culturales de determinado estrato social y lo que es, ¿cómo se llama? Y lo que es en otros estratos sociales, ¿no? Y entonces, bueno, como les decía, efectivamente, ¿no? Tenemos esta cuestión de cómo esta tensión y cómo se gestiona la tensión entre esta búsqueda hoy del patrimonio y lo tradicional en relación, pues, a una sociedad que es claramente moderna, con una forma de vida moderna, ¿sí? Y con toda una serie de efectos socioculturales de las políticas de alimentación. Por ejemplo, una cosa que hemos trabajado con tesistas de doctorado que tengo haciendo estudios de investigación, por ejemplo, sobre los efectos culturales y socioculturales de las políticas alimentarias. Todas las políticas alimentarias, ¿sí?, todos los programas de alimentación distribuyen comida, distribuyen ideas sobre la comida, por ejemplo, ¿no? Y entonces es importante ver qué impacto tiene, ¿sí?, qué impacto tiene todo eso. Por ejemplo, la evaluación de todas las políticas de orientación alimentaria, políticas de orientación alimentaria y de estos sistemas de educación de educación nutricional. En México llevamos 100 años de educación nutricional. 100 años, no es de antier. Entonces, estos 100 años, ¿qué impacto ha tenido, ¿no?, esta educación nutricional en la población? ¿Lo sabemos? ¿Cómo se gestiona todo eso? Porque decía Margaret Mead, la educación nutricional tiene que considerar que la información y el conocimiento sobre la nutrición es cambiante. Entonces, yo siempre hago la broma de que yo empecé a estudiar nutrición a hoy, pues han pasado ya muchos años, unos 25 más o menos, ¿sí? Sí, unos 25 y creo que me estoy quitando años de encima, o unos 30. El huevo, por ejemplo, el huevo ha entrado y salido varias veces, por ejemplo, ¿no? De la lista de los buenos y malos de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, la cultura alimentaria, ¿sí?, la cultura alimentaria se va constituyendo de todas estas cosas, ¿no? De todas estas cosas y además, por supuesto, de la organización social de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Un tema que las carreras de nutrición años atrás sí considerábamos, ¿no?, como parte de nuestros contenidos, porque sí es sumamente, en ese momento, digamos, teníamos una visión un poco más redonda y menos medicalizada de la nutrición, y es fundamental entender cómo funcionan los sistemas de producción y distribución de alimentos para saber cómo la gente se acerca a la comida, cómo la usa, ¿sí?, cómo la gestiona, etcétera. En un mundo globalizado, lo que hoy tenemos es una cantidad enorme, ¿sí?, de alimentación, ¿no? Y bueno, pues luego, por otra parte, lo que vivimos es en una sociedad de riesgo, ¿sí?, de riesgo alimentario. El riesgo es un tema muy interesante estudiar desde las ciencias sociales, porque, bueno, pues empieza sobre todo a partir de, digamos, de los efectos de la modernidad, ¿no? La modernidad de la industrialización, desde ya finales de 80, yo diría, ¿no?, del siglo pasado, pues se empieza a ver que hay problemas medioambientales serios, ¿no?, y que la industrialización genera toda una serie de problemas y riesgos, ¿no? Y entonces empieza a aparecer en las ciencias sociales el estudio de la categoría riesgo o de la idea del riesgo. Esa idea hoy es muy interesante estudiarla desde el punto de vista de los riesgos alimentarios, sobre todo, por ejemplo, hoy que estamos viendo el etiquetado lo que es una advertencia de riesgo, ¿no?, el nuevo etiquetado de advertencia, ¿no? Entonces, esa advertencia de riesgo, sí, cabe preguntarse eso en términos de la cultura alimentaria, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo está entendiendo y gestionando la población para tomar sus decisiones alimentarias? Eso es finalmente, ¿no?, a lo que se dedica la antropología a la alimentación. Ciertamente, pues hay quienes lo hacen a niveles más locales para ver cómo funciona la alimentación en ciertos lugares, y hay
quienes lo hacemos un poco de manera un poco más general. Bueno, también es verdad que pues ya he juntado una cierta cantidad de investigaciones y de trabajo de campo que me permiten ver, ¿no?, las cosas de una perspectiva un poco más amplia. Pero bueno, creo que es importante y pues bueno, casi que me llevé 20 minutos de mi presentación a decir todo esto, pero bueno, ahora, ¿no?, si no, me iré un poco más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, en las sociedades contemporáneas, ¿cuáles son los principales elementos para tomar las decisiones? El sabor, sin ninguna duda, ¿sí? La conveniencia, es decir, el tiempo de obtención y preparación de los alimentos, es decir, dónde se consiguen y cómo se preparan, y eso tiene que ver sobre todo con la gestión del tiempo en una sociedad contemporánea, por supuesto el costo y todas estas ideas de tanto de salud como de imagen corporal, ¿no? Entre la cultura de la salud, de la alimentación y la delgadez. Pero ojo, en la escala, ¿sí? Suele ser el último o según ocasión, ¿no? Entonces ninguno pues es solamente único, todos van a estar presentes de una mayor o menor manera, pero por ejemplo, el que sí es más importante es el sabor, ¿sí? Bueno, ¿qué es pues, no? Para que entendamos un poco qué es la globalización. Simple y sencillamente, como les decía, la posibilidad de tener, ¿no?, cualquier cantidad de productos presentes en todas las sociedades, porque hay una interacción más compleja e interdependiente entre diversos focos de producción, ¿sí?, de tal manera que se puede haber como esta supercirculación y consumo de mercancías de cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro, para que eso sea posible tiene que haber este factor que son las concentraciones de capitales industriales y financieros. Ojo, hoy circula por todo el mundo la información, ¿sí? La información, ¿cómo se llama? Las mercancías, los capitales y también las personas. Los tres primeros circulan intensamente aún en tiempos de pandemia, ¿sí? Pero circulan intensamente de manera legal. Las personas circulan también, aún en tiempos de pandemia, ¿sí? Pero mucha de esta, ¿cómo se llama?, de este flujo constante de personas es ilegal. Solamente quiero poner ese apunte para que lo tengamos presente, para que no tengamos como esa idea de, sí, la globalización es la neta, porque podemos todos ir de un lado para otro. No, no podemos todos ir de un lado para otro. Lo que sí es verdad es que, y en ese sentido es muy interesante, porque lo que permite la globalización en esta interacción de mercancías e información y personas es la posibilidad, ¿sí?, de que cada evento de consumo se pueda hacer con un montón de significados culturales asociados que permite imaginar mundos diferentes, ¿sí? Y eso es muy importante porque un elemento central de la globalización es que permite eso, la imaginación, ¿sí?, de paisajes culturales, que pueden ser reales por medio de experiencias efímeras, como por ejemplo ir a comer comida china, digo ahora que está de moda el Hunan, ¿no? Pero ir a comer comida china y entonces tener una auténtica experiencia de comida china, auténtica entre comillas, ¿no? Pero bueno, se puede tener esa experiencia de comida china e incluso se puede tener esa experiencia de comida china, pero el siguiente parada en el día de ocio puede ser ir a un lugar de helados italiano, ¿no?, a comer un auténtico helado italiano o etcétera. O bien, pues, ¿no?, pues tener el acceso, eso digamos en un determinado estrato social. En otros estratos sociales, ¿sí?, la imaginación tiene otros parámetros, pero funciona exactamente igual, ¿sí? Funciona exactamente igual. Entonces, bueno, de alguna manera lo que sucede y lo que va provocando el cambio alimentario es una forma de ir domesticando la globalización. Este es un término que yo he utilizado en un artículo que salió hace unos años, que así se llama, domesticar la globalización, en un caso particular de un pueblo del estado de Puebla, cerca de Tehuacán, donde lo que está haciendo la población es, en una transición rural-urbana, ver cómo va haciéndose, ¿no?, accediendo a la globalización como parte de su forma de vida. Y eso es lo que escandaliza a la nutrición, ¿sí? Ese es el proceso que escandaliza la nutrición y entonces dice, esta gente comía muy bien y ahora come pues industrializados y etcétera, ¿no?
Pues sí, pero bueno, lo que tenemos es un cambio alimentario provocado, pues, ¿no? Por un contexto global, ¿sí? Donde la manera de poder acceder a la participación económica y social de todas las ventajas que tiene la globalización, porque sí las tiene, ¿sí? Pues en eso se incluye también una forma, digamos, van accediendo a todas las formas de vida, incluyendo los alimentos globales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿eso significa que desaparecen los alimentos de antes, tradicionales? No. Eso quiere decir que aparecen otras cosas, pues, ¿no? Y se van mezclando. La manera en cómo se mezclan, pues es este proceso en que, según las condiciones de cada lugar, según los sistemas culturales y el sistema cultural alimentario, va a ser diferente esta domesticación de la globalización, ¿no? Entonces, pienso yo que lo que necesitamos entender para entender el cambio alimentario en este contexto global es ver cómo las poblaciones, ¿sí? Cómo y por qué los grupos sociales van entrando a este sistema alimentario o van utilizando los recursos de la globalización para acceder, pues, ¿no? A todo esto. Ajá. Entonces, bueno, en este sentido, pues claro que tenemos cualquier cantidad de cosas, pues, ¿no? Y fíjense, cualquier cantidad de cosas que están por todas partes y que a veces como que buscamos, ¿no? Como parte de, como si fueran pues unos ciertos elementos tradicionales, pero a final de cuentas no dejan de ser unas expresiones más de la globalización. Entonces, hay una cosa que hay que entender, que es que la alimentación tradicional como tal no deja de ser una expresión más, ¿sí?, de la modernidad y la globalización alimentaria. Y hoy lo que tenemos pues es el acceso a mercados locales, porque si es local es bueno. No importa cómo está producido. Si es local es bueno, ¿no? ¿De dónde proviene esta idea de que lo local es bueno y lo lejano no? Bueno, una parte tiene que ver, desde luego, con todo el discurso que hay alrededor del cambio climático y los impactos del transporte alimentario y la alimentación sustentable. Pero ojo, porque lo que estamos es dando por supuesto, ¿sí?, que absolutamente todo lo que es local o de pequeña producción es bueno, ¿no? Cuando a final de cuentas, pues esto, igual que la dieta vegana, etcétera, pues no deja de ser una expresión más de la globalización, ¿no? Otra cosa que es muy interesante es ver cómo los elementos tradicionales, no importa de dónde, lo importante es que sean tradicionales, se inserta en la cultura alimentaria industrial, como por ejemplo estos jugos que les pongo yo aquí, ¿no?, que tienen como elementos. A mí el que me maravilla de todos estos, quizá ya no tiene tanto, es que es muy cambiante, pero el que me maravilla es como, por ejemplo, la cúrcuma de pronto se volvió wow, ¿no? Entonces la cúrcuma, okay. ¿Por qué la cúrcuma? Porque es tradicional. ¿Nuestra? No, pero no importa, es tradicional, de alguien. Con que sea tradicional de alguien, ya es bueno, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hacen que vivamos en un momento donde es muy difícil gestionar todas estas ideas. Obviamente, quien tiene más nivel de escolaridad y más, obviamente, en nivel socioeconómico, ¿sí?, tiene una mayor capacidad de poder gestionar todo esto. Ajá, porque también tiene una mayor cantidad de acceso a la información y de poder comprender toda la información. Quien tiene otros niveles escolares, socioeconómicos, de entrada a todos estos, ¿cómo se llama?, a todos estos alimentos, a toda esta información que aparece en los medios de comunicación todo el tiempo, pues lo va a gestionar de manera distinta y además, pues como les decía, lo va a meter en su sistema alimentario pues de manera distinta, ¿no? Entonces eso es bien importante porque tendemos, desde la nutrición tendemos mucho a juzgar el cambio alimentario y no estamos viendo que este cambio alimentario es parte de un cambio social general, donde está la modernidad, ¿sí?, y la globalización. Hay una cosa que es muy importante también y que les quiero decir. Tienen que entender que la modernidad no es la industrialización per se. La modernidad en la historia de la humanidad, lo que pretendía, ¿sí?, y lo que pretende, y el gran cambio social que significó fue dejar las ideas tradicionales de creencias,
ajá, a una idea racional basada en todos los preceptos científicos, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros queremos muchas veces, ¿no?, que la población tenga una idea, tenga una alimentación tradicional, pero después cuando llegan y nos hablan de sus creencias, les llamamos los mitos de la nutrición y hay que quitarlos. Entonces, por eso, los queremos tradicionales, pero tradicional desde una lógica racional. Eso no es posible, ¿no? Eso es lo que no es posible. Entonces, la globalización y la modernidad tienen un cambio alimentario que forma parte del cambio social total. Pretender una alimentación tradicional sin considerar todos los elementos de la globalización y de la vida contemporánea, ¿sí?, con sus limitaciones de tiempo, con sus limitaciones, por ejemplo, de acceso a la vivienda. O sea, por ejemplo, el acceso a la vivienda en las grandes ciudades es un problema muy grave que implica la inversión muy grande de tiempo en transporte. Y luego se nos da por decir que la gente tiene que cocinar. Entonces, bueno, eso, o sea, la gentrificación y la expulsión de la gente de determinados niveles sociales hacia afuera y hacia las periferias de los grandes centros económicos tiene implicaciones en la alimentación de la gente, por ejemplo. ¿Sí? La reforma laboral, que en su momento a todo el mundo le pareció fantástica y maravillosa, donde se podía tener varios empleos y con eso juntar diferentes horas, ¿sí?, para poder tener acceso a seguridad social, eso implica que la gente tiene que trabajar en 3 y 4 lugares distintos. ¿Qué implicaciones tiene eso? Como en la alimentación y en la forma de vida en general de la población. Entonces, bueno, cuando hablamos del estilo de vida, digo, sí, hombre, el estilo de vida, pues, el estilo de vida chido, pues si quieren el mío, ¿no? Que trabajo a 15 o 20 minutos de mi casa, que en pandemia tengo todas las condiciones, que tengo todo el conocimiento, que, o sea, eso, ahí sí me pueden pedir un estilo de vida adecuado. Pero quien no tiene, digamos, a quien el estilo de vida está marcado por grandes distancias, por la gestión, por ejemplo, ¿no?, del estrés doméstico, por las restricciones económicas, ¿sí?, por la pelea constante con los hijos, porque uno tiene que estar diciéndoles todo el tiempo no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Pero todos estamos metidos en la globalización y la modernidad y no hay manera de escapar de eso. Lo que no podemos hacer es convertirnos o convertir el cambio alimentario como la gran madre de los males nutricionales sin considerar el resto, ¿sí?, el resto de fenómenos. Por eso es tan interesante el estudio del riesgo desde las ciencias sociales, porque a final de cuentas lo que muestra es la construcción del riesgo como una categoría social en términos, pues, ¿no?, de la gestión cotidiana de eso, ¿sí? Pero bueno, un poco para terminar, la otra cosa que tenemos, pues, es ahorita, ¿no?, toda la idea de los alimentos plant-based, ¿no?, que carne que no es carne, leche que no es leche, huevo que no es huevo, etcétera, ¿no?, que nos hacen, que nos permiten tener acceso a un alimento que parece que es, pero no es, pero bueno, pues también nos presenta la paradoja de que, bueno, a mí me van a perdonar, pero es un alimento ultraprocesado, ¿no? Por más que se utilicen ciertos ingredientes, pues bueno, pues ¿cómo vamos a tener este tipo de cosas? En fin, estamos llenos de todos estos problemas y bueno, a final de cuentas lo que les quiero dejar como mensaje, porque ya se acabó el tiempo, es que el cambio alimentario en la globalización es irremediable. Eso no quiere decir que no pueda ser mejorable, pero lo que sí quiere decir es que tiene que considerarse esta globalización antes de lanzar ideas sobre la alimentación tradicional fuera de contexto. Y bueno, pues ya, o sea, tenía miles más de diapositivas, pero hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, le agradecemos. Creo que la postura, todo lo que nos presenta es sumamente interesante y rompe, ¿no?, algunas ideas que, como bien mencionaba en un principio, tenemos fijas, ¿no?, y dividimos también o hacemos lo que no debemos ser, dividir entre bueno y malo. Y solamente para cerrar, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hay ya medición del impacto de las redes sociales en cuanto a que la globalización alimentaria ha sido más rápida gracias a ellas? ¿Cómo? No te entendí. ¿Me estás preguntando? Perdón.
Sí, ya hay estudios relacionados, que relacionen cómo las redes sociales han acelerado la globalización alimentaria. Sí, si hay estudios, mira, sí tengo yo unos colegas que han estado utilizando las redes sociales como fuente para la difusión, ¿no? Para ver cómo se difunden las ideas alimentarias y cómo se interacciona con eso. Pero no, para México yo no conozco. Sé que en Europa sí hay. Y sí, o sea, aceleran, pero bueno, pues también ojo, ¿no? La globalización, por ejemplo, en el caso de México llegó mucho antes, digo ya, o sea, no vamos a hablar de la colonia, ¿no? Pero, por ejemplo, ya como la globalización como tal, como proceso contemporáneo, en México empieza con Miguel de la Madrid, que en esa época, cuando empiezan las primeras, lo que se llamaban el GATT, las rondas de negociación, ¿no? De los tratados de libre comercio, y después se consolida como tal, como algo factible, ¿sí? Con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ajá. Ahí es donde, digamos, solemos marcar históricamente la globalización. Por supuesto que empieza mucho antes. Yo siempre hago la broma de que empieza con Marco Polo, ¿no? Pero y la colonización, por supuesto, y el siglo XIX son grandes momentos como de difusión, ¿no? Pero digamos, en términos de la globalización contemporánea que permite el flujo libre de mercancías y de capitales, porque eso es muy importante, de capitales, ¿sí? En el caso de México lo ubicamos en 1994. Entonces, eso quiere decir que, o sea, la globalización, digamos, ya estaba completamente metida. Yo no diría que las redes sociales son causa de la globalización alimentaria. Yo diría que las redes sociales son como consecuencia de la globalización, ¿no? Lo pondría al revés, ¿sí? O sea, es un factor más como una especie de brazo, pues, ¿no? De globalización, no como que lo haya acelerado. Lo que lo acelera es el comercio, básicamente. Ajá. Claro, y aquí súper interesante, ¿no? El factor económico y las diferencias económicas que hay en nuestro país. Sí. Muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo, de verdad, muy, muy interesante, ¿no? Nos quedamos como un poco con ganas de más. Voy a compartir aquí la constancia de agradecimiento a nombre de todas las universidades del sistema universitario jesuita por su conferencia Globalización y Cambio Alimentario en México. En breve la haremos llegar a su correo y de verdad agradecemos de corazón este espacio que se dio en su agenda para poder acompañarnos. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y pues, pues me pongo a seguirlos el resto del día.